Bueno, soy Roberto Monroy Álvarez, soy secretario del Instituto del Centro de Investigación Interdisciplinar en Humanidades, Centro Interdisciplinar de Investigación en Humanidades. Soy profesor en la licenciatura de Letras Hispánicas, adscrito a su departamento. Estudié además la licenciatura en Letras Hispánicas de la, en ese entonces, Facultad de Humanidades de la UAM. ¿Qué le motivó a estudiar la licenciatura en Letras? Estudié Letras Hispánicas porque pero en un primer momento en la preparatoria me gustaba mucho la literatura. Había sido un lector asiduo desde niño de diferentes libros, ¿no? El Señor de los Anillos era mi libro favorito cuando era joven. Y durante la preparatoria, cuando tuve que decidir mi estudio universitario, pues tenía una de las opciones, era Letras Hispánicas o alguna de las humanidades, que me parecían bastante interesantes las reflexiones que se hacían. Empecé a estudiar Letras Hispánicas, o decidí estudiar Letras Hispánicas para profundizar mi conocimiento sobre la literatura, sin tener a ciencia cierta bien qué era lo que quería hacer de la vida, ¿no? Pero digamos, una afinidad por esa disciplina fue lo que motivó mi estudio. ¿Por qué estudiar la licenciatura en Letras? Ahora ya, que soy, digamos, así profesionista, digamos que terminé la licenciatura, ahora sí, digamos, tengo claro por qué estudiar Letras Hispánicas. Estudiar Letras Hispánicas, pues es, en un primer momento, acercarse a una dimensión de la reflexión sobre el lenguaje, es decir, para saber cómo funciona el lenguaje en general. Y específicamente hay distintas variantes, cómo hablamos, cómo escribimos, cómo se escribe lo que conocemos como literatura, que serían los textos de alguna manera importantes de nuestra sociedad. Y estudiamos Letras Hispánicas para acercarnos a la dimensión textual de la sociedad, que hoy en día es bastante importante. Hoy en día no solamente hay libros en las bibliotecas, sino que con el mundo digital, pues la escritura forma parte de nuestro día a día, ¿no? Hoy en día escribimos y leemos mucho más porque estamos, digamos, de alguna manera relacionados o conectados todo el tiempo con el mundo virtual. ¿Cuántos años dura la licenciatura? La licenciatura, en un sentido muy normal, con todo lo que significa esa palabra, dura aproximadamente 4 años, ¿no? Estudiar una licenciatura en Letras Hispánicas aquí en la UAM, con más o menos, depende de la carga que un estudiante quisiera buscar, pero en promedio son 4 años de estar presente en clases. ¿Cuáles serían las 3 razones para estudiar letras? Las 3 razones para estudiar letras es querer dedicarse a la investigación sobre el lenguaje, en primer lugar, es decir, querer saber más sobre el lenguaje, y lo que ofrecemos nosotros en ese sentido es una aproximación científica con el lenguaje, una aproximación disciplinar con el lenguaje. Otra de las razones sería querer trabajar dentro de los campos que pudiéramos brindar, por ejemplo, la edición de textos o la producción de contenido, que son trabajos como más comunes dentro del ámbito. ¿Por qué? Porque lo que hacemos ante todo en Letras Hispánicas es enseñar a escribir y a leer correctamente, ¿no? A leer, a escribir correctamente, y en ese sentido a poder comentar acerca de los problemas sociales o los problemas textuales correctamente. La tercera razón tal vez sería pues amor a la literatura, ¿no? Es decir, por querer profundizar más en la historia de la literatura y en leer las obras importantes, digamos, en esa historia. ¿Cuál es la importancia de estudiar letras para los jóvenes? La importancia de estudiar letras es, yo diría que es importante, porque, como decía, vivimos en un mundo atravesado por la escritura y la lectura, ¿no? A lo mejor no leemos el Quijote, pero leemos todos los días noticias, contenidos, y en ese mismo sentido producimos, leemos, comentamos. Y en ese sentido es importante estudiar Letras Hispánicas para poder entender lo que el mundo de la comunicación nos proporciona, incluido la literatura, incluido el lenguaje, incluidos los medios digitales, y en ese sentido poder decir algo más sobre el mundo.
¿Cuál es la utilidad del estudio de letras en la vida diaria? La utilidad del estudio tal vez es, por un lado es fundamental escribir y hablar correctamente. Y no me refiero solamente a reglas gramaticales, ¿no? Yo creo que eso es lo menos que nos interesa, sino poder comunicar una idea correctamente desde nuestra situación particular. A eso nos referimos con que los estudiantes aprendan a relacionarse en un mundo atravesado por las textualidades. ¿En qué puedo trabajar si estudio letras? El campo realmente es muy amplio. En primer lugar está la docencia. En diferentes niveles. Lo que hacemos es preparar a los estudiantes para que puedan ser profesores de las distintas asignaturas que vemos: español, literatura, gramática, edición. Hay distintos campos en donde un estudiante egresado puede trabajar como profesor, pero también puede también seguir una carrera académica y seguir estudiando un posgrado y también trabajar en la investigación alrededor de los temas del lenguaje. Finalmente también está la parte del mundo editorial, que es una parte como muy con un amplio campo de trabajo. Entonces muchos de los egresados trabajan en periódicos, en revistas, correctores de estilo, editores, correctores de pruebas, en las diferentes facetas de la producción de material editorial, ¿no? Y finalmente, tal vez el campo más nuevo sería la de productor de contenido en los diferentes medios digitales, que también es muy importante, ¿no? Como los estudiantes han aprendido a argumentar correctamente, entonces producir una investigación sobre algún contenido en alguna plataforma, pues es también una tarea que pueden desarrollar. ¿Cuál es la rama más importante del estudio de letras? No podría decir que una más importante, porque sería decir que las otras son menos importantes, lógicamente. Pero a mí me gusta y me dedico al campo de la literatura latinoamericana en específico. En hispanoamericana, en la licenciatura en letras hispánicas. A mí desde pequeño me gustó leer y lo sigo haciendo, digamos, enmarcado en ciertos problemas sociales que yo veo en los textos literarios, ¿no? Esa es la parte que a mí me gusta, pero también me gusta el análisis de los discursos que están en la sociedad, ciertas historia del español también me atrae mucho. Entonces todos los campos, la lingüística, la lengua de señas mexicana, la pragmática, que es pensar qué hacen las palabras cuando las decimos en situaciones, en contextos específicos, la literatura medieval, la teoría literaria, todos son campos muy importantes. ¿Por qué motivaría estudiar esta licenciatura en letras? ¿Por qué motivaría? Porque es una licenciatura que te abre un mundo de posibilidades al aprender la historia de la cultura y a poder seguir participando en esa historia de la cultura, produciendo, revisando, editando, ¿no? Es un lugar común que digan que un libro es un universo, y pese a la exageración me parecería que estamos cerca de ello, ¿no? Porque cada uno de los materiales textuales pues te abren ciertas posibilidades para pensar lo imposible, dirían algunos teóricos, ¿no? Y en ese sentido te posibilita una gama de escenarios que antes no tenías presente. Es decir, de pronto las posibilidades se multiplican cuando aprendes que la cultura es muy amplia. ¿Y qué le recomendaría a un aspirante a letras? Que lea mucho, que estudiar la licenciatura es leer mucho, y no lo tome para mal, es trabajo, sí, pero es una oportunidad muy importante, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes que los hago leer mucho porque su estadía en la licenciatura es un momento que es un momento único en la vida a veces, en donde tenemos la oportunidad de leer mucho, ¿no? Y a veces pues la vida laboral, otras cosas, relaciones, no dejan volver a tener ese tiempo para sentarse, leer un texto y pensar ese texto.